Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. En este martes 18 de agosto, que seguimos en esta pandemia que se estira, pero bueno, perseveraremos en la esperanza, en la luz. Y a ver, ¿qué tema nos dice este capítulo 19 del Evangelio de Mateo? En continuación de este tema del joven rico, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Se lo repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús les dijo: les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Esto es palabra de Dios. ¿Y qué nos dice este texto del Evangelio, que es muy famoso, muy conocido, que es justamente después de la decepción del joven rico que se va porque tenía muchos bienes y se pierde el reino por no dejarlo, por no regalar las cosas a los demás, por estar afirmado a las cosas? Y de ahí entonces que Jesús manda esta sentencia tan dura. Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Este es un dicho muy antiguo que se decía en aquella época para decir algo que era imposible. Era el ejemplo de decir: un camello por el ojo de una aguja es imposible, ¿no? Y Jesús utiliza ese giro para decir que era imposible con el tema de los ricos. Yo sé que este tema es muy conflictivo porque siempre hablamos entre pobres y ricos. Y entonces se arma el choque. Pero ¿por qué lo dice Jesús? Cosa que le provoca el espanto a los discípulos. ¿Y por qué? Porque en el fondo todos queremos crecer, todos queremos tener algo, todos queremos, y entonces dice: bueno, estamos sonados con esta sentencia, no nos podemos salvar. Y bueno, Jesús le dice: para el hombre no es posible, pero para Dios sí. Pero fíjense que en este relato se le cuela a Pedro y en el fondo a los discípulos, se le cuela como un cierto interés cuando ellos habían dejado todo. Pero dice: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? En esta traducción dice así, en otra traducción: y a nosotros que nos toca, dice Pedro. Pero en el fondo hay algo de: si yo dejo todo, ¿con qué me pagás? ¿Viste? Jesús en realidad cuando habla de la trascendencia, como diciendo: en el reino de los cielos ustedes juzgarán a todo el pueblo. No obstante, ¿por qué dice este Pedro? Si es cierto que dejó todo, dejó su familia, su mujer, su hijo. Pedro estaba casado con hijos, ¿se acuerdan? La suegra de Pedro. Y entonces,
uno dice, pero ¿y qué pensaban? En el fondo, acuérdense que los discípulos siempre estaban pensando que el reino que hablaba Jesús era un reino político de poder. Acuérdense más adelante qué les pasa. Se pelean a ver quién es el más importante, a ver quién se sienta a la derecha o a la izquierda. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes van a gobernar con él? ¿Quiénes van a tener el poder? Porque en el fondo no se pueden sacar los discípulos la idea de que el reino de los cielos, el reino de Dios, es un reino político, pero de hecho se van a decepcionar con la cruz. Ahí viene inclusive la decepción de Pedro, ¿no? Que después lo traiciona. ¿Por qué? Porque se le cae, digamos, la imagen de Jesús, rey poderoso, y resulta que es crucificado terriblemente, ¿no? Creo que después de la resurrección de Jesús es que realmente los discípulos entienden por dónde va. Pero bueno, ¿qué nos dice a nosotros después de 2000 años y después de que tanta gente también como ellos entregó su vida hasta su muerte, ¿no? Digo, porque en el fondo siempre que nos desprendemos tenemos como nuestra inconsciencia, bueno, esto Jesús me lo va a pagar, que Dios te lo pague. A ver, sin darnos cuenta que el camino de la verdadera felicidad, de la paz, de la justicia, es el camino de la pobreza, no de la riqueza. Y esto no es ideología, esto es muy de Jesús. Porque Jesús vivió y mostró al mundo que desde la pobreza del pesebre de Belén hasta toda su vida de trabajador y después su vida de entrega, era siempre desde la pobreza. Y fíjense que nosotros, cuántos santos tenemos, y siempre a todos los santos son con un voto de pobreza, desprendido. ¿Por qué? Porque en este injusto mundo el tema del dinero siempre llama a la injusticia. En el fondo, nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. ¿Por qué? Porque hoy nos queda claro que según dónde nacés, o hijo de quién sos, o en qué país, es cómo vas a sufrir, cómo te vas a proyectar o no. En un mundo donde decimos estamos avanzados, más que nunca, las emigraciones multitudinarias de toda Latinoamérica para poder tener una vida digna, o las inmigraciones multitudinarias de África hacia Europa, porque están con hambre, porque le han hecho las guerras, le han robado el petróleo, ¿ve? Las injusticias humanas provocan que no me puedo quedar inerte. Si yo tengo dinero y hay gente que se muere porque no tiene con qué vivir. Y es por ahí la cosa, ¿ve? Y eso es de Jesús. ¿Por qué? Porque no puedo no pensar en mi prójimo. No puedo, ¿ve? No puedo ver, como dicen, pandemia. Para todos es la pandemia. No es lo mismo una pandemia con la heladera llena que sin heladera o con nada o que han perdido el trabajo. No es lo mismo. Sabemos que hay gente que está sufriendo seriamente, no solo la muerte de sus seres queridos, sino mucho más, la pérdida de un trabajo, de una seguridad, que no tienen estabilidad. Sin embargo, nosotros tenemos que mantener una esperanza, pero sí buscando la justicia. ¿Por qué? Porque este tema de la riqueza, como dice en algunas partes de la Biblia, ¿no? El injusto dinero. ¿Por qué? Porque la injusticia la hacemos nosotros, no Dios. Dios hace llover sobre buenos y malos, da el alimento para todos los hombres y mujeres del mundo. Nosotros somos que a través del dinero y a través de la acumulación de riqueza, quienes lo distribuimos mal y que hacemos que gente no tenga que comer, o pase grave necesidad o muera en el camino. Entonces, más que nunca en esta pandemia, esta sentencia de Jesús, que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, muy cuestionada, ¿no? Pero en el fondo es el verdadero camino, el camino de la sencillez, de la simpleza. Y si tengo muchos bienes, bueno, ¿cómo hago? Como dijo Jesús, para regalarlo a los otros, para hacer un poco de justicia,
para que no le falte en la mesa de los pobres. Vamos a rezar por eso entonces, para que tengamos el coraje de vivir en la sencillez y en la pobreza y de denunciar la injusticia. Que Dios los bendiga a todas y a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.